Bueno, aquí tenemos el gusto de encontrar a una de las personalidades de Ecuador, Carlos Larrea. Me da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de conversar contigo, Muchas gracias. sobre todo en el marco de la COP. No es tan fácil llegar aquí, pero yo creo que una de las personas que más ha influido dentro del ámbito del cambio climático eres tú, y qué orgullo tenerte aquí. Muchísimas gracias. Efectivamente, para mí es también un gran honor estar aquí en la COP, esta vez en Madrid. Como la COP es básicamente un, un organismo, digamos, la ejecución de una política internacional donde se combinan fundamentalmente los conocimientos científicos con las decisiones de las autoridades. Es muy importante que la parte científica de alguna manera puede estar también actuando y representada. Yo no vengo en representación del Estado, vengo en representación de la sociedad civil y de la academia, en particular de mi universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. Nosotros hemos hecho un trabajo muy extenso sobre cambio climático desde hace más de 10 años. Trabajamos en el diseño y negociación de la iniciativa Yasuní-TT desde el 2007 en adelante, y tenemos una gran experiencia, sobre todo en temas de la Amazonía, energía y varios vínculos con el cambio climático que son particularmente relevantes para el Ecuador. Sí, yo creo que también lo que se vivió y lo que se está viviendo aquí en la COP es una demostración de algunos tipos de presiones. Los niños ya tuvieron un espacio en el cual ellos sí demostraron su inconformidad con la política pública. Así es. Hay otras organizaciones que también han demostrado su presión, su actitud de mucha más urgencia para tomar medidas mucho más drásticas. Y yo Así creo es. que es bastante interesante que la mayoría de todas estas buenas iniciativas se apalanquen con la ayuda de los principios científicos, Así que es. esos son los que siempre van a poder y van a ser siempre universales, ¿no? Así es. Bueno, la ciencia dice cada vez con más certeza, con más fuerza, que vivimos, como se ha mencionado aquí, una situación de emergencia climática. Ajá. Necesitamos un cambio enorme, sustancial, estructural, reduciendo el consumo de energía, fundamentalmente expandiendo las energías renovables, eliminando en un plazo de tal vez 20, 30 años el uso de combustibles fósiles. Eso requiere una transformación mundial de gran escala. Y desgraciadamente los líderes políticos no lo están tomando con la suficiente importancia. Ese es el verdadero drama, la contradicción entre ciencia y política. Afortunadamente en esta reunión tenemos buenas noticias, pero solamente de la Unión Europea. Ellos han decidido acelerar al 55% su reducción de gases de invernadero para el 2030, lo cual es un gran éxito, y eliminarlos completamente para mediados de este siglo, alrededor del 2050. Es una decisión de gran trascendencia que va mucho más allá del compromiso inicial, que era el 40% en el caso del 2030. Desafortunadamente no hemos visto lo mismo de China, no hemos visto lo mismo de Estados Unidos, que está saliendo de la COP, aunque la sociedad civil americana está presente y está haciendo mucho. Eso es una nueva visión aquí. Y tal vez lo más importante que se encuentra es lo que tú mencionabas, la presencia fuerte de la sociedad civil. Nunca antes hemos tenido personajes como Greta, que es verdaderamente espectacular, ha sido quien ha transformado el mundo en ese sentido. Aquí mismo en Madrid, la semana pasada tuvimos una manifestación gigantesca. 500,000 de personas en la calle. Es algo impresionante en España. Tuvimos manifestaciones similares en Nueva York en noviembre y en todo el mundo en realidad. Entonces en ese sentido sí se crea una fuerte presión desde la sociedad civil. Un caso muy interesante es la Amazonía, porque desafortunadamente las políticas de Bolsonaro y los incendios recientes y el desmantelamiento de toda la política sobre deforestación que tuvo el Brasil
crearon muchos problemas, pero actualmente se ve una reacción muy fuerte. Hay cada vez más conciencia sobre la necesidad de salvar la Amazonía, tanto en círculos científicos como sobre todo entre los pueblos indígenas. Esto tal vez es lo nuevo que podemos encontrar en la COP aquí. Sí, yo creo que las oportunidades desde el aspecto técnico ya son lo suficientemente maduras como para ejecutar una transición energética sostenible. Pero no solamente tiene que ser energética, para mi criterio tiene que ser una transición climática, social, sostenible. En ese sentido, cada uno de nosotros como actores de un mismo Estado, unos son representantes de la parte académica, otros somos nosotros representantes del sector privado, nos dedicamos, empresas, a hacer proyectos, a desarrollar proyectos de energía renovable. Lo que se requiere es una política pública coherente, dar las herramientas para que la política pública sea al servicio de los ciudadanos, creando empleo, que es lo importante para el Ecuador, una creación sostenible de empleo, un empleo que tiene que ser digno y también que no esté en contradicción con el ambiente, con la ecología, y así nosotros podemos hablar ya de un paso más allá, ser más visionarios y tener objetivos y desafíos muchísimo mayores. ¿No? Sí, en realidad en el caso ecuatoriano, como tú mencionas, en primer lugar tenemos la tecnología disponible, eso es algo fundamental. Y el recurso. A nivel mundial. En segundo lugar, el Ecuador es uno de los países con mejor patrimonio natural. Tenemos la luz solar que llega perpendicularmente porque nuestro país está sobre la línea ecuatorial. Tenemos una abundancia de agua que nos ubica entre las mejores posiciones en el mundo. Somos un país megadiverso. Tenemos un potencial gigantesco para convertir al Ecuador en una fuente muy pionera a nivel mundial de energías renovables. Desafortunadamente, el Ecuador no ha seguido todavía con la profundidad de este camino, con la profundidad que se debe. Y esto también es una emergencia para el Ecuador, porque en aproximadamente 15 años el Ecuador se va a quedar sin petróleo. Vamos a dejar de ser exportadores de petróleo. ¿Qué hacemos con el país? Desafortunadamente, el Estado todavía no ha dado los pasos necesarios. Nuestra NDC, que es nuestra declaración de intención sobre mitigación del cambio climático, es muy débil todavía, pero es urgente reemplazar el petróleo con fuentes renovables. Por supuesto. Creo que esto es algo fundamental. Tenemos un potencial hidroeléctrico en pequeña y mediana escala muy significativo. Tenemos un potencial de energía solar espectacular. Incluso tenemos muy buenas posibilidades con energía eólica y geotérmica. Claro, esa transición apenas la hemos iniciado. Hay algunos proyectos exitosos en Imbabura, en energía solar, en Villonaco, en el caso de Loja, pero sin embargo creo que hay muchísimo más por hacer. Y ese es el principal desafío del país en el futuro. Adicional a lo que tú mencionas, energía solar térmica también, energía solar fotovoltaica es uno de las tecnologías que se volvieron bastante convenientes, bastante económicas, como para poderlo implantar en sistemas de generación distribuida. La energía solar térmica puede suplir el uso de combustibles fósiles en procesos industriales y también en el calentamiento de agua sanitaria, en la ducha común. Esa es una de las mejores posibilidades y nosotros ya tuvimos un proyecto, ya se hizo a nivel país una primera exploración con 3.000 colectores solares térmicos puestos en unas viviendas de interés social en el Midubi. Este proyecto lo diseñamos dentro de la subsecretaría cuando estaba al mando y funcionó perfectamente. La falta de visión de algunas autoridades no le dieron la amplificación que podría haber tenido el proyecto hacia un proyecto a nivel nacional. Poniendo la tecnología actual, yo creo que esa va a ser una de las potencialidades porque nosotros tenemos sol. En el otro lado, también la bioenergía. Toda la parte de residuos que se pueden aprovechar para
generación, y además es no solamente un relleno sanitario, sino ya va a ser una planta de tratamiento de basura que se puede ejecutar en Galápagos, que se puede, perdón, que se puede ejecutar en municipios donde toda esa diversidad de energéticos pueden contribuir al cambio de la matriz. Así es. Bueno, estando de acuerdo con todo lo que tú mencionas, creo que el Ecuador tiene un desafío enorme, que es en un periodo corto de tiempo, avanzar mucho en la implantación de energías renovables, como tú decías también, generando empleo, mejorando las posibilidades a través de turismo, ecoturismo, agroecología, etcétera. Esto es algo muy importante para el país. La Universidad Andina está tomando muy en serio este reto. Tenemos el programa de posgrado en cambio climático más extenso de América Latina. En este momento tenemos 2 programas de maestrías de investigación y una especialización superior sobre cambio climático y problemas ecológicos globales. Estamos en camino a hacer un doctorado. Esto nos ubica en una posición estratégica. En el Ecuador hemos formado aproximadamente 300 estudiantes de posgrado. Muchos de ellos vienen del sector público de varios ministerios, principalmente el Ministerio del Ambiente, de instituciones como Senagua, de organizaciones no gubernamentales. Nuestros estudiantes en su gran mayoría vienen con una formación técnica en ingeniería. Tenemos estudiantes extranjeros también y estamos haciendo mucho en investigación sobre cómo el Ecuador puede enfrentar esta transición hacia un camino de desarrollo con bajas emisiones, reemplazando al petróleo. Claro. Ese es el principal desafío en el futuro del Ecuador, que sea además socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable. Claro, son desafíos que parecen muy lógicos, pero ponerlos en ejecución toma también una serie de retos para la política pública, para el marco regulatorio. Así es. Yo pienso que desde muchos sectores nosotros podemos contribuir activamente para que los funcionarios comprendan la urgencia de actuar. La urgencia de actuar sobre regulaciones que deberían ser no estáticas, sino con la misma dinámica que va cambiando el mundo. El mundo y la tecnología es tan rápida y en poco tiempo, puede ser 1 o 2 años, tú ya tienes que implementar nuevas regulaciones. Si nosotros partimos de que la Constitución es la ley suprema y tiene que tener principios básicos, todos los reglamentos, todas las leyes orgánicas que podrían contribuir deberían ser mucho más generales y flexibles para que mediante menos ataduras podamos transformar ese marco regulatorio para aprovechar cierta tecnología o ciertos nuevos empleos que se van a ir creando. En el tema de cambio climático van a haber auditorías climáticas, auditorías que va a tener que llevar una empresa. Ya hay un posgrado de auditoría energética que se lo podría incorporar, pero el consumo responsable va a ser uno de los ejes y la presión sobre ese consumo responsable, porque los usuarios finales son los que van a tener la posibilidad de elegir cuál producto voy a comprar dependiendo de la cadena que se muestre, si es una cadena de manufactura, cadena de producción más sostenible, van a ser privilegiados de esos productos. Así es. En general, este es el principal desafío de nuestro país. Tú has mencionado algunos aspectos muy importantes. El aumento de la eficiencia en la energía es clave. En el Ecuador tenemos un enorme desperdicio de energía, tenemos un parque automotor completamente sobredimensionado, por ejemplo. En el Ecuador abundan autos enormes que no son necesarios. Y que solamente conduce una persona. Una persona. En ese sentido, por ejemplo, la idea de expandir enormemente el transporte público, electrificarlo, no solamente con el sistema de metro que Quito está a punto de adoptar o con los telecables que se piensan instalar en los próximos años, que son proyectos que tienen mucho sentido,
sino fundamentalmente eliminando el uso del diésel en el transporte urbano y reemplazándolo por vehículos eléctricos. Lo mismo puede hacerse con los taxis. Claro. Ese sería un cambio de gran escala que el Ecuador está apenas dando los primeros pasos. Eso tiene enorme significación para el bienestar de la población, para la salud de la gente. Hay que recordar que las emisiones de partículas sólidas que provienen del diésel son cancerígenas. La calidad del aire en Quito es 4 o 5 veces más contaminante que lo que permiten las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y tenemos situaciones verdaderamente críticas sin tener conciencia del daño que estamos haciendo con esa contaminación. Por eso es fundamental esta transición y desafortunadamente, aunque son temas nuevos, se conocen poco. Por eso ha sido un gran placer también conocerte. Seguir trabajando contigo será un desafío en el futuro, Claro porque que creo sí. que quienes tenemos conciencia de la necesidad de transformar el país hacia un esquema de desarrollo sustentable debemos colaborar, cooperar, juntar nuestros esfuerzos, y te felicito también por este desafío que implica difundir estas ideas para que la opinión pública ecuatoriana conozca a fondo los problemas más importantes del país y la forma de irlos enfrentando. Muchísimas gracias. Y una solamente observación o una adición a lo que te estaba comentando. La semana pasada estuve en mi universidad en Alemania y hay una posibilidad de formar una alianza estratégica con mi universidad, la Universidad del Rúa, justamente en cambio climático. Entonces yo creo que se debería hacer un convenio tripartito, un convenio entre universidades, porque los académicos necesitan intercambiar criterios. El criterio europeo es muy válido, el criterio ecuatoriano también es válido. El intercambio de criterio para una formación integral, universal, es lo que va a posibilitar generar nuevas soluciones a los mismos problemas existentes. Aquí se habló mucho de la misma tecnología y había una ponencia que decía, no, aquí tenemos que cambiar la gente, porque la gente que está dirigiendo los países, que está siendo parte de las negociaciones, piensa con las mismas soluciones que antes. Y ya estamos en un mundo totalmente disrupto. Gracias. Tenemos que pensar al más allá para llegar tal vez a la meta que nosotros nos pongamos. Entonces, bueno, para nuestra universidad es prioritario establecer convenios internacionales. Tenemos una larga experiencia de colaboración con universidades alemanas, por ejemplo la Universidad de Kassel, la Universidad Lufana, para mencionar algunas. Con universidades europeas también, principalmente con la Universidad de Padua en Italia, tenemos un convenio de reconocimiento de créditos y una colaboración activa con muchos profesores que vienen de allá todos los años a nuestra universidad. Así es que bienvenida a tu idea, te felicito por la iniciativa. Creo que las universidades tienen que trabajar juntas. El Ecuador es un laboratorio extraordinariamente importante al ser uno de los países más biodiversos del planeta. claro. Las universidades del mundo y las nuestras también pueden hacer un gran esfuerzo, deben hacer un gran esfuerzo para cerrar la Amazonía, que es algo muy importante. La amenaza de la deforestación es enorme y en general la degradación ambiental en el Ecuador es muy severa. Por ejemplo, el sistema de los páramos, y en ese sentido lo que puede decir la ciencia y la tecnología es enorme. Así es que y hay que hacerle caso. Juntos, hay que hacerle caso. Ese es el punto. O sea, tenemos que pensar con criterios científicos, tenemos que reconocer el aporte de la ciencia y tenemos que establecer un vínculo efectivo y eficiente, sobre todo, entre la ciencia y la política. Esa es la tarea más importante para que realmente salvemos el planeta, porque estamos en una situación de emergencia y el Ecuador es uno de los países más vulnerables. Y yo solamente adicionaría a lo que tú dices, la formación de líderes juveniles que tomen la posta, Gracias. que se preocupen por el medio ambiente, que se preocupen por las características de los sistemas energéticos que usan y que sean ellos los que señalen a una generación mayor como puede ser la nuestra para reacondicionar nuestros hábitos, que ahí hay un potencial enorme de eficiencia energética simplemente reacondicionando hábitos,
que no cuesta nada, que trae beneficios y que simplemente todos lo podríamos hacer. Sí, sin un cambio en nuestros patrones de consumo cotidianos, sin una eliminación muy rápida del consumo suntuario, sin una transformación en nuestra forma de vivir, donde nosotros comencemos a valer por lo que somos, no por lo que tenemos, Sí. realmente el mundo no va a cambiar. Y por eso es fundamental no solo hacer un cambio en el componente técnico, en el componente energético, sino en nuestra escala de valores. Ese es el gran desafío de la humanidad en el futuro. Sí, sí. Y por eso, bueno, tenemos que avanzar en múltiples dimensiones hacia adelante. Claro que sí. Bueno, muchísimas Ha gracias, sido un placer Carlos. y muchas gracias por la entrevista.